El síndrome de Peter Pan es el título del mensaje del día de hoy. El nombre lo acuñó un psicólogo que estudió el comportamiento de algunas personas que, debiendo de tener una actitud madura, mostraban todo lo contrario. Decía este psicólogo Dan Kylid en 1983 que las personas que tienen el síndrome de Peter Pan, por supuesto acuñado por aquella famosa caricatura del mismo nombre, un niño de 10 años que no crecía y que de paso no solamente no crecía, sino que no le gustaba el ambiente de los adultos, no le gustaba ser adulto. Pero psicológicamente hablando, se acuñó a todas las personas que describían un comportamiento como este. Por ejemplo, que no les gusta acatar las normas sociales, no asumen compromisos, no toman decisiones trascendentales. Y cuando algo no les gusta, reaccionan de forma rebelde, hasta parecen que tuvieran una rabieta como los niños chiquititos. Son muy dependientes de lo que otros hacen o dejan de hacer por ellos. ¿Y por qué se los cuento? Porque el síndrome de Peter Pan, por extraño que parezca, también es frecuente en la iglesia. Personas que, debiendo ser adultos espirituales, se siguen comportando como niños. En la cultura judía había una tradición que desconozco si se mantiene, pero cuando todo niño cumplía 12 años, el primer sábado después del cumpleaños, hacían una especie de ceremonia, los familiares, particularmente el papá y el niño varón. El papá, por ejemplo, daba una oración como esta: bendito seas, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este niño. Y el hijo posteriormente hacía otra oración, y la oración iba más o menos por este lado: oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y santo, que marca mi paso de la niñez a la virilidad, yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos. Y asumo, presten atención a esta expresión que decía el niño, asumo con la responsabilidad todas mis acciones delante de ti. Esa era la oración. No es que el niño de ahí en adelante era libre de hacer lo que él quisiera, no, lo que significaba es que comenzaba una etapa donde ya no podía alegar que era un bebé. Aunque por supuesto se mantenía bajo la tutela de papá, ya era lo suficientemente grandecito como para entender qué cosas se tenían que hacer y qué cosas no debía de hacer. Un momento de asumir responsabilidad. Y esto es lo que define en mucho sentido la palabra madurez, y madurez en términos espirituales. ¿Por qué tendría que ser importante este tema? Porque la mayoría de nosotros tenemos rato caminando en esta vereda espiritual. Tenemos rato de conocer al Señor. Probablemente habrán algunos, por supuesto, que tendrán algunos meses, quizás años, sus primeros 2, 3 años, pero la gran mayoría de los que estamos acá o tuvimos una infancia vinculada con la fe, con el cristianismo, padres que iban a alguna iglesia, o simplemente ya tenemos años congregándonos, años de ser parte de una familia de fe, años de habernos bautizado, aunque no necesariamente estemos sirviendo en algún área ministerial. Y el tema es que nos vamos a dar cuenta que, debiendo de ser maduros en muchas formas, en actitudes, en sentimientos, en emociones, en la manera en la que tomamos decisiones, en la forma en la que administramos el dinero, en la manera en la que nos comportamos como padres, como esposo, como esposa, como hijo, etc., en lugar de mostrar un modelo para la sociedad, es todo lo contrario. Nos seguimos comportando como niños. ¿Cómo es un niño en términos espirituales? Un niño es muy dependiente. Un niño no puede avanzar si no es con la ayuda de alguien más. Y eso es natural hasta cierto punto en el peregrinaje espiritual. Pero llega un momento donde ya no debería de ser natural, debería de cambiarse. Y quiero que vean conmigo al menos tres mitos de qué no es la madurez. La madurez, número 1, no tiene que ver con mis sensaciones. Lo que yo siento nada tiene que ver con mi crecimiento. Puede que yo llore, puede que yo me ponga sensible durante esta reunión. A lo mejor llega un momento durante la música
cuando el piano está tocando una melodía agradable y el ambiente está propicio, las emociones se tocan y quizás lloro. Y entonces uno dice, qué persona más espiritual, porque siente a Dios. Y puede que sí, pero a lo mejor simplemente fueron las emociones. Mis emociones no definen necesariamente de que estoy creciendo a nivel espiritual. No necesariamente. Número 2, lo que haces no necesariamente demuestra tu crecimiento. Yo puedo estar acá en este momento con ustedes, con este micrófono sobre esta plataforma, compartiéndoles este mensaje, y eso no me hace alguien maduro. Me hace alguien que está desarrollándose en un talento, en un don, alguien que se preparó para compartir un mensaje con ustedes, pero no me hace maduro. ¿Qué me hace maduro? Que yo practique cada una de las cosas que les comparto. Que cuando llegue a mi casa, mis hijos, mi esposa, tengan claro que tengo un comportamiento, una actitud, un carácter que ha venido siendo transformado por la misma palabra del Señor. Muchas veces podemos confundir el talento, el don, la forma en la que Dios te usa con madurez. Hay gente que puede ser muy usada por Dios, pero todavía le hace falta mucho en el carácter. Y suena contraproducente porque uno pensará, ¿cómo va Dios a usar a alguien que todavía no es maduro? Mis hermanos, recuerden, Dios se vale de las piedras, de las quijadas de los burros, de un mismo burro para hablarnos, si es posible. Que Dios me use no es garantía de que yo sea alguien maduro, en absoluto. Y número 3, lo que sabes no define tampoco tu madurez. Toda persona madura, por supuesto, tiene un mayor grado de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento en sí mismo no implica que yo sea alguien muy espiritual. Y esto es clave en el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 4, versículo 19. Escuchen este pasaje porque cuando uno entiende el contexto se da cuenta de una riqueza espiritual que hay en él. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Noten la manera en la que Pablo ilustra lo que está sintiendo por esta iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La iglesia había sido fundada un par de años atrás por el mismo apóstol. Había comenzado bien. Sin embargo, cuando ustedes leen los primeros capítulos, se van a dar cuenta que Pablo se hace una pregunta. Permítanme parafrasearlo. Es casi como que Pablo en este momento se parara sobre esta plataforma, le predica a esta iglesia y les diga cosas como esta. ¡Hey! ¿Cómo es posible que ustedes que comenzaron bien, ahora vayan a acabar mal? ¿Quién les fascinó? Fue una palabra que usó Pablo. ¿Quién les encantó? ¿Quién les convenció? Iban bien, pero ahora están mal. Y siento que tengo que volver con ustedes como aquel que está con dolores de parto. Que tengo que volver a criarlos. Ustedes ya iban creciendo, un niño que iba madurando, que iba entendiendo cosas. No tengo que ser alguien guiado por el enojo, no tengo que ser controlado por mis impulsos carnales, no tengo que mentir, y ahí vas entendiendo eso. ¿En qué momento dejaste de crecer? ¿En qué momento te estancaste? Siento que tengo que volver a sufrir dolores de parto, es decir, volver al ABC. Han estado en esos lugares donde en teoría ustedes deberían de tener cierta plataforma educativa, pero cuando llegan a ese lugar los profesores se dan cuenta de que tienen que regresar al ABC. En la universidad recuerdo que una de las clases que recibí, yo estudié comunicación social y una de las clases elementales era redacción, justamente para enseñarnos a hacer una estructura correcta de una oración, de una idea, etcétera, todo lo que implique eso. Y entonces, con el pasar de las semanas, la profesora se comenzó a dar cuenta que el tema no era enseñarnos a redactar, el tema era enseñarnos a escribir. Y era retroceder, porque en teoría, primaria y secundaria nos enseñan esas cosas. Pero en la universidad no íbamos a ir a comenzar a aprender a escribir. Que hay cosas donde lleva H, que hielo lleva H, por ejemplo. Que en lugar de, como decimos popularmente, de la B de burro, es la B de vaca.
Pero llegas al punto donde te dice el profesor, ya deberían de saber esas cosas. ¿Por qué tengo que regresar al ABC? Es lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia, en términos espirituales, por supuesto. Y noten qué es lo que Pablo apunta, a qué aspira Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la idea del crecimiento espiritual. ¿Saben cuándo yo estoy convencido de que estoy creciendo a nivel espiritual? Cuando Cristo está siendo formado en mí. Cuando las virtudes de Cristo comienzan a ser visibles en mi vida. Cuando el amor que Cristo mostró está comenzando a manifestarse en mí. Cuando el perdón que Cristo mostró está comenzando a mostrarse en mí. Cuando todo lo que Él hacía comienza a mostrarse de alguna manera en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo pienso. Pero tristemente, si ustedes y yo somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no ha sido así. Esa palabra formado, hasta que Cristo sea formado, en el griego es la palabra morfó y significa o tiene la idea de la formación de un embrión. Y presten atención a la definición de esta palabra, que puede que sea irrelevante para algunas personas cuando la leen, pero es tan importante este verbo formado. Significa crecimiento interno, un cambio en la esencia. ¿Saben a qué se refiere Pablo cuando dice que Cristo se ha formado en tu vida? Que haya un cambio aquí en mi esencia, en mi naturaleza. Es cuando la relación con Dios hace un clic en tu vida, en tu interior, y no solamente cambias en las cosas que haces, sino cambias también en las cosas que te mueven en tu corazón. Ya no cambio solamente de manera superficial. Mucha gente entiende el cristianismo o la fe como si antes iba a una fiesta, a una disco, a un club, hoy ya no voy. Si antes tomaba, hoy ya no tomo. Si antes me drogaba, ya no me drogo. Y por supuesto es parte de los cambios que el Señor produce en nosotros. Eso no es ser maduro necesariamente. Hay muchas cosas externas que yo puedo hacer sin haber cambiado lo interno. Hay muchas cosas que yo puedo expresarle a la gente, que puedo aparentar, que puedo parecer, y en el corazón sigo con las mismas intenciones. Por eso Cristo fue tan enfático cuando dijo, ustedes han escuchado que no tienes que desear estar con la mujer de tu prójimo, porque eso es adulterio. Ese es adulterio. Eso es lo que ustedes escucharon, dijo Cristo. Pero yo les digo lo siguiente, si ustedes se imaginan incluso estar con otra mujer que no es su esposa, eso también es adulterio. Subió el estándar. No es solamente meterte a la cama con otra persona el problema, sino haberte metido en la cama con esa persona desde tu corazón. Y cuando ya el asunto no es solamente externo, sino también interno, me voy dando cuenta que estoy creciendo. Porque entonces mis motivaciones están cambiando. Todo está siendo transformado. Yo crezco no cuando me salí de la deuda, sino cuando aprendí a cómo no volverme a meter en ella. Yo crezco así. Todo entonces comienza aquí, en el corazón. Que Cristo sea formado significa un crecimiento interno, un cambio en mi esencia, la necesidad de un cambio de carácter y conducta que se corresponda con la condición espiritual interior. Por favor, vayan conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Noten lo que el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo le está diciendo a esta iglesia ahora, ¿saben? Yo quisiera que vean en Cristo el modelo a seguir. Vean en Cristo el modelo a seguir. Lo mismo que Él sintió,
aspiren a sentir ustedes. Lo mismo que Él vivió, aspiren a vivir ustedes. La misma forma que ustedes miran que Cristo renunció a su naturaleza divina, esa misma naturaleza debe estar en nosotros, de no aferrarnos a las cosas. El cristiano maduro entiende de que lo importante no es cuánto acapara, sino cuánto está dispuesto a renunciar. Pablo le dice a esta iglesia: hagan lo mismo que hizo Jesús. Se despoja a sí mismo. El importante no es Él. Él comienza a decir: amo a la gente. Amo a la gente. Una persona madura se da cuenta de que lo importante no es Él. Mira a otros de forma importante, de forma relevante. Hace algunos días, durante esta semana, estuve viendo en Twitter a uno de los escritores, y de paso es también un catedrático cristiano, y me gustó una frase que él posteó, un tweet. Él dijo esto, es Junior Zapata su nombre: los que desean imitar a Jesús en su popularidad, jamás lo podrán imitar en su humildad. Los que desean imitar a Jesús en su título de Señor, jamás lo podrán imitar en su título de siervo. Los que desean imitar a Jesús en su poder, jamás lo podrán imitar en su autoridad. ¿Cuántas veces nosotros pareciera que lo que nos interesa es imitar a Jesús, pero desde el ángulo incorrecto? Queremos ser como Jesús, pero porque Jesús fue famoso, popular entre su ciudad. Queremos ser como Jesús porque Jesús tenía una voz que las personas escuchaban. Queremos ser igual de popular como Él. Mucha gente, cuando quiere entrar al ministerio, ¿saben a qué apuntan? A tener un ministerio muy exitoso, de masas. Y como dijo un famoso predicador, queremos ministerios de 30 años con preparación de 3 años, cuando Jesús nos mostró todo lo contrario. Él se preparó 30 años para un ministerio de 3. Porque tristemente no nos interesa tanto la humildad como sí la popularidad. Y luego añade: los que desean imitar a Jesús en su título de Señor, jamás lo podrán imitar en su título de siervo. Y esto me llevó a recordar una historia que leí en un libro de Claudio Freyson, un pastor argentino de una iglesia bastante grande en Buenos Aires. Él cuenta que mientras estudiaba su carrera de formación teológica en el Instituto Bíblico de su ciudad, donde literalmente los estudiantes vivían, era una residencia, no era una universidad como hoy, acá en nuestro país, donde usualmente los estudiantes van a clases y luego se regresan a la casa. Ahí no, era una residencia. El tema es que en una de las semanas, el rector de la universidad reúne a los estudiantes. Un auditorio como este, los reúne y comienza a distribuir las asignaciones, las tareas de la semana. Porque no solamente se iban a dedicar a estudiar, tenían que tener algún otro tipo de responsabilidad. Por lo tanto, dice el rector: hey Mario, te va a tocar dirigir las alabanzas durante los devocionales en esta semana, ¿oíste? Ok. María, te va a tocar dar las enseñanzas de los devocionales todas las mañanas en esta semana. María dice: ok. Carlos, a vos te va a tocar dirigir las alabanzas, ok. Miguel, y comienza, a cada uno. Claudio, le dice finalmente: en esta semana te va a tocar lavar los baños. Claudio levanta la mano porque se sorprende y dice: disculpe, yo aquí vine a estudiar para formarme como ministro. Yo no vine a lavar baños. Perdone. Silencio sepulcral. Ya se imaginan ese tipo de comentarios. Todo el mundo se queda viendo. Y el rector dice: ok, tranquilo. Se retiraron, cada quien a sus asignaciones. Claudio a su habitación. Tiempo después, Claudio sale de la habitación, se dirige al baño como cualquier persona que tiene sus necesidades fisiológicas.
Cuando abre la puerta se sorprende porque quien mira justamente lavando el baño es al rector que le había pedido que lo hiciera. Él mira que el rector está con su mano. Bueno, no voy a describir más. Para él fue un choque, porque él piensa que ahí descubrió lo arrogante que podía ser uno y la humildad que le podía faltar a uno. Una persona madura entiende que no hay trabajo que sea indigno para mí, porque yo no soy la gran cosa como para no poder hacer algo. Si el mismo Jesús, en la última de las cenas que tuvo con sus discípulos, los invita para tomar de la copa y para compartir el pan, en esa platicadita que hubo previa a la cena, los discípulos están diciéndose el uno al otro. Pueden buscarlo en la Biblia, luego en los distintos evangelios. Uno le dice al otro: hey, ¿quién es el mayor entre nosotros? Comienza ese asunto tan natural casi siempre en el ser humano, en querer ver quién es el más importante, quién es el más espiritual, quién es el segundo al mando después del hombre. Entre ellos, probablemente Pedro no iba a ser un problema que entre ellos hubiese dificultades con Pedro. Pedro el segundo, a todas luces. Juan, Santiago, Mateo quizás tenía sus reservas porque el tipo era publicano y los publicanos no eran bien vistos. Judas, ustedes ya saben, como el tesorero, quizás hasta era peor visto que el mismo Mateo. Y en fin, comienza un lío entre ellos. ¿Saben por qué? Me encantó lo que leí en un teólogo. Un teólogo estaba diciendo acerca de ese evento: es muy probable que los discípulos estaban discutiendo de quién era el mayor, porque cuando usted invitaba a alguien a su casa a cenar, en la cultura judía la tradición es que el anfitrión le pedía a su sirviente que lavara los pies de los invitados, por asuntos de cortesía, pero también de higiene básica, porque las mesas, recuerden que estaban a ras de piso, no eran como hoy, mesas altas, a ras de piso. Entonces se sentaba en el piso y los pies muy probablemente iban a estar cerca de la comida. No tenían zapatos cerrados como hoy, eran sandalias. Las calles no eran pavimentadas, eran de tierra. Así que imagínense si un hombre con pies sudados, el polvo mezclado y el olor que se desprende, la comida cerca no iba a ser como muy agradable. Por cortesía se le lavan los pies. El pleito entre ellos, ¿quién es el mayor? Porque cuando descubrieran el menor, a ese le iba a tocar lavar los pies de seguro. Porque ellos no se imaginaban Cristo lavando pies. No, no puede ser. Tiene que ser el menor entre nosotros. Por eso lo importante es descubrir quiénes son los mayores, quiénes son los más importantes. Cristo escucha el lío que se tienen y Cristo decide dar una lección. Agarra una panita, la llena de agua, agarra una toalla, se sienta una vez más, como lo solía hacer cada vez que enseñaba. Se sienta y le dice: Pedro, Pedro, quítate la sandalia. Les quiero dar una lección a ustedes. El que es el mayor siempre es el que está dispuesto a servir. Siempre. El que seas cabeza de la casa no significa que no tenés la capacidad para servir a tu esposa o a tus hijos. El que sea el jefe en la empresa o el que tenga la posición de gerente, de supervisor, X o Y, no significa que todos te tengan que rendir pleitesía. Porque si no, no te diferencias de cualquier déspota arrogante que cree que con una posición es superior a alguien más. El más grande de todos los tiempos, de toda la eternidad, tuvo la humildad para sentarse y lavarle los pies a los más miserables de los hombres. No tuvo ningún problema. Nosotros sí lo tenemos. Los que desean imitar a Jesús en su título de Señor jamás lo podrán imitar en su título de siervo. ¿Qué necesito entonces para crecer a nivel espiritual? Número 1, humildad. La humildad no es pensar menos de mí. El humilde no es aquel que cree que es una miseria de persona. No, ese es alguien que tiene muy baja estima, pero humilde no es. Humilde no es aquel que cree que no tiene nada bueno que ofrecer al mundo. No, insisto,
Es alguien que no sabe en realidad qué es lo que Dios ha depositado en su vida. Eso no es humildad. Humildad es alguien que piensa menos en sí mismo porque piensa más en otros. Es alguien que reconoce sus virtudes, sus talentos, sus capacidades, pero también reconoce sus desventajas, sus vulnerabilidades, sus áreas débiles. Reconoce fácilmente las virtudes de los demás sin ningún problema, sin hacerse sentir menos o sentirse más. Ese es el humilde. Segunda cosa que necesito para crecer espiritualmente: ser obediente. Y la obediencia, mis estimados amigos, noten esta definición: es escuchar con inteligencia. La obediencia tiene que ver con aprender a escuchar inteligentemente y se manifiesta de distintas maneras. Número uno, es aquel que hace las cosas que le piden con prontitud. Que yo obedezca mañana lo que se me pidió hoy no significa que yo sea obediente. Obediencia tardía es equivalente a desobediencia, porque yo no obedezco cuando yo quiero, obedezco cuando se me lo ha pedido mi autoridad. Cuando me lo pidió mi autoridad. Esa es obediencia. Obediencia también tiene que ver con confianza, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con amor. Porque si yo no confío en mi autoridad divina, porque a veces Dios te va a pedir cosas que te pueden parecer difíciles, complejas, pero tenés que aprender a confiar en Él. Porque en la medida que yo confío en Él, en esa medida se me va a hacer más fácil tomar algunas decisiones, salir de ciertos lugares que Dios hace rato te ha pedido que salgas, pero no confías en las promesas del Señor. Hace algún tiempo, uno de los mayores conflictos internos que yo viví era justamente ese. Sentí que el Señor ya me había dado el visto bueno para hacer una transición en mi vida. Pero mi mayor problema, honestamente, era miedo. Tenía miedo de hacer esa transición, de hacer ese cambio. Era miedo. Y en un proceso que llevó meses a nivel interno, cuando ya estaba convencido que era lo que Dios me estaba pidiendo, llegué a un pasaje que se convirtió... Ustedes saben que obviamente la Biblia en su totalidad es la voz de Dios completa, por supuesto. Pero hay momentos particulares cuando uno lee un versículo que literalmente uno siente casi como que el mismo Dios de forma audible te está hablando. Como que el mismo Espíritu te trae una convicción interna. Y recuerdo ese pasaje como si fuera hoy mismo. El Señor me dijo en ese momento a través del libro de Proverbios, capítulo 23, ciertamente hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Era directamente atacando mi miedo. Ciertamente hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Mi dificultad para tomar la decisión de obediencia era que no terminaba de confiar en lo que Dios me había dicho. La obediencia requiere confianza, requiere amor, requiere que yo obedezca por amor, no por miedo. Muchas veces obedecemos al Señor, ¿saben por qué? Por miedo a las consecuencias. Lo voy a hacer porque si no lo hago me puedo ir al infierno. Yo no quiero ir al cielo porque tuve miedo de ir al infierno. No quiero ir al cielo porque tuve miedo de ir al infierno. Yo quiero estar en el cielo porque amo estar en la presencia del Señor. Eso es lo que quiero en realidad. Y si voy a ser obediente a Él, es porque quiero que Él se agrade con mi obediencia. No por miedo, y si no lo hago me va a castigar. Porque tenemos esa idea de ese Dios griego, tipo Zeus, que si era rebelde te lanzaba un rayo. Ese no es Dios. Obediencia es clave. Número 3, el crecimiento espiritual implica asumir responsabilidades. Efesios capítulo 5, versículo 15. Viva con el debido sentido de responsabilidad, no como aquellos que no saben el significado de la vida, sino como los que saben. Haga un buen uso
de su tiempo. Una persona que ha crecido espiritualmente entiende que no puede estarle echando la culpa a otro de lo mal que está él. No puedo decirle a otro, por vos estoy así, por vos es que no he logrado superarme, por vos es que no he logrado tener mayor intimidad con el Señor. Mi crecimiento espiritual no depende de lo que otro hace. Depende de que yo asuma la responsabilidad de estar cerca con el Señor. Mi ímpetu, mi pasión, no depende de que yo tenga a mi pastor aquí cerca. Y por favor, los líderes espirituales son importantes. Claro, es importante que estén cerca si ustedes quieren. Pero llega un punto donde yo no puedo estar tomado de la mano siempre de ese líder espiritual. Porque aunque son importantes, no puedo depender de esa relación para mi crecimiento espiritual. Necesito aprender a ser un hombre maduro, porque de la misma forma cuando crecemos ya como persona a nivel fisiológico, a nivel natural, llega un momento donde ya no puedo ser mamita. ¿Sí o no que uno de los clavos en los que se encuentran algunos matrimonios, darse cuenta que el hombre termina siendo mamita o al revés? Y quitarle ese cordón umbilical es un problema. Y aunque el hombre tal vez tiene muchas virtudes, es un clavo que siga dependiendo de mamá y de papá. En términos emocionales, financieros o como ustedes quieran. Lo mismo es en el caminar espiritual. No se puede depender. Insisto, eso no significa que esa relación no sea importante. Digo que no puede ser dependiente. Tengo que aprender a asumir responsabilidad. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Hay mucho que decir acerca de este asunto, pero no es fácil de explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, y escuchen esto, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Pregunta y sea sincero en la respuesta que se va a dar a sí mismo. ¿Siente que a veces le tienen que decir lo mismo una y otra vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que Dios ya no tuvo que remojarle el mismo tema? Desde aquella vez cuando usted lo conoció a Dios. El mismo tema. Aprende a perdonar. No sea enojón. No seas tan enojona, mujer. No haga ello. El ABC. El ABC se termina convirtiendo en nuestro nivel educativo de toda la vida espiritual. Y no puede ser. Continúa el escritor. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir. Esta es una descripción fiel de alguien inmaduro en lo espiritual. No puede distinguir lo bueno de lo malo. Y hoy es mucho más complejo de lo que era antes, porque allá afuera la sociedad hace un juego extraordinariamente astuto, porque mezclan la verdad con la falsedad y nos confunden. Hay muchas cosas que afuera se mezclan y confunden a la iglesia, que tristemente a veces entra en esa confusión y saltan las preguntas básicas. ¿Será bueno o será malo eso? Y recuerden que nosotros tenemos al Espíritu Santo, al que nos guía, dice la Biblia, a toda verdad. ¿Y por qué si el Espíritu está dentro de nosotros y nos guía a toda la verdad, vivimos tan confundidos? ¿Por qué? Quizás hemos tomado mucha leche, más de la debida, cuando hace rato debimos haber crecido. Y escuchen lo siguiente. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, porque no es que de vez en cuando, sino que están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimento sólido, carne. No se alegran cuando ya su hijo de 4 meses, 5 meses, ya no simplemente le dan pecho o
o la fórmula, sino que ya también pequeño mojito, ¿cómo se llama? Mojito es, mojo, eso. Ya uno se alegra, porque uno dice, está creciendo. Ya cuando no solo es líquido y le podés dar algo más sólido, está creciendo. ¿Saben qué bonito es decir a una persona que después de un tiempo ya no tenés que decirle, no sea enojón, hombre? Porque ya cuando lo ves, es un hombre manso, una mujer tranquila. Y uno dice, está creciendo, ya está dejando de tomar leche. Ya no el niñito que se quejaba de todo. Ahora entiende que hay asuntos mucho más relevantes en la eternidad que se tienen que tratar. No detalles decorativos de que me hizo mala cara en el trabajo, no me saludó y me vio, yo sé que me vio y no me saludó. Y uno dice, ala, lo puedo entender en personas que están comenzando y sus emociones todavía están en formación, se están educando. Pero gente que ya tiene tiempo y todavía seguimos muy sensibles, muy delicados. Y lo cuarto y último que nos va a ayudar a madurar en lo espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el griego hay dos palabras que se traducen como hijo. La palabra griega huíos y la palabra griega nepios. Nepios se traduce como hijo en español, pero significa una persona de mente simple o inmadura, sin poder del habla. Aquellos que solo poseen un conocimiento natural, son impresionables para todo. ¡Wow! Se dejan impresionar fácilmente. Nepios. Pero la otra palabra, huíos, que también se traduce como hijos en la Biblia, habla de un hijo que es adulto y maduro, que puede tomar su lugar junto al padre en la administración y gobierno de la casa. ¿Sabe? Cuando Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, esa palabra no es nepios, no es hijos inmaduros, es huíos. Es un hijo adulto y maduro que puede administrar. Estamos llamados a administrar muy bien la vida, por supuesto, con lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo, cuando permitimos que nos guíe, comenzamos a crecer. ¿Y sabe cómo funciona en la práctica? En el día a día, una persona guiada en el Espíritu no es algo místico. No es como que entra uno en una meditación trascendental. No, es más práctico. Número uno, se aleja de las tentaciones. Porque una persona guiada por el Espíritu sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Se aleja de la tentación. Vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. El maduro entiende que no tiene que proveer para los deseos naturales que tenemos. En otra versión lo enseña de esta manera: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces, una persona guiada por el Espíritu se aleja de la tentación. Número dos, se junta con gente que te ayuda a ser fuerte. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: hey, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Porque las cosas se van a poner cada vez más feas, y como se van a poner más feas en el mundo, necesitamos gente que nos ayude a afirmarnos, a estar sólidos. Por eso es clave tener gente cerca de nosotros
que nos ayude a mantenernos fuertes, firmes. Gente que nos haga crecer, que se convierta en un andamio donde podamos seguir creciendo y no en un tope que nos estanque. La gente que está cerca de usted, ¿usted crece con ellos o se estanca con ellos? Necesito gente que me sirva como andamio. Y para que pueda tener ese tipo de personas requiere humildad. Porque hay gente que sabe más que yo, que ha caminado por veredas donde yo no he caminado, y que me ayudan a evitar, a meterme en los hoyos donde tal vez ellos ya se metieron, pero que yo puedo evitar. Eso es madurez. Eso es ser sabio. Y número 3, una persona guiada por el Espíritu alimenta a su hombre espiritual. Pablo dijo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿A quién está alimentando usted? ¿Cómo lo alimenta? Me gustó un proverbio que leí. El libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 14, dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. El necio se alimenta de basura. Termino con esta historia. Hace años escuché a un predicador contar que una vez un muchacho se le acerca a su pastor para confesarle sus luchas internas, los conflictos internos que tenía. Le dice: ¿sabe qué, pastor? Yo siento que en mi vida hay como 2 perros. Sí, algo así para graficárselo. Hay un perro como que es rabioso. Ese perro quiere hacer lo malo. Es el perro que quiere ir en contra de la voluntad de su amo. Pero está también el otro perro que es dócil, el que hace caso, el que uno lo llama y él va. Así es mi relación con Dios, dice. ¿Qué hago? Y el pastor lo escucha y le dice: tengo un consejo para ti. Mata de hambre al perro rabioso y dale de comer al dócil. Porque lo que vos estés alimentando es lo que va a definir tu fortaleza espiritual o la ausencia de ella. ¿De qué te nutrís? ¿Qué comes? Y no me refiero en términos naturales. ¿Qué consume usted? La persona madura aprende a consumir el mejor alimento. ¿Qué predicador se escucha? ¿Qué tipo de música? ¿Qué enseñanzas ha abrazado? ¿Cómo está nutriéndose a nivel de entretenimiento? ¿Qué imágenes está permitiendo? Todo tiene que ver con mi crecimiento. Le hablo a una iglesia cuya mayoría ya tenemos años en esto. Habrán algunos que estarán caminando desde hace poco. Pero estoy convencido que la palabra que ha sido implantada en ustedes a través de los años dará un buen fruto, porque hay muy buena tierra acá. Amén. Por favor, cierre sus ojos.